Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Con ustedes, el hermano Fabio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aseguran los testigos de Jehová que por Jesús ser el primero en ser creado o el primero de toda la creación, ya por eso no es Dios. Lo que debemos de analizar primeramente en el texto bíblico de Colosenses 1:15 es la palabra primogénito. La palabra primogénito, que aquí es en griego, viene de dos raíces, proto, toco. Y analizando la primera raíz, que es proto, significa primero. Y como en la Biblia no existe la idea de que Jesús sea el primero, un ser creado, sino que ellos se agarran, por ejemplo, de Colosenses 1:15 y de Apocalipsis 3:14, donde dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces Jesucristo, según ellos, con estos textos bíblicos dice que Jesús es el primero, el primer ser creado, el primogénito de toda la creación. Pero además de todos, ellos le dan una ayuda, un empujón a la Biblia, de lo que la Biblia no dice. Y en el libro La verdad que lleva a vida eterna, que es un libro propio del estudio de los testigos de Jehová, dice así en la página 47, en el párrafo 3. La Biblia nos informa que Él es el Hijo primogénito de Dios. Esto significa que fue creado antes de los otros hijos de la familia de Dios. Esto dice este libro. Y por consiguiente, cada vez que Colosenses 1:15 habla del primogénito de la creación, siempre se van a referir en que Jesús es el primer ser creado. Nosotros debemos de analizar las escrituras para ver si las cosas son así, como dice Hechos 17:11. Si nosotros vemos Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. También es el primogénito de los muertos. O sea, Jesús es el primero de los muertos. Si ustedes recuerdan, Jesús en los evangelios, Jesús resucitó no solamente a Lázaro, sino resucitó a una viuda. Y seguramente resucitó a varias gente que la Biblia no enseña o no detalla. Pero significa ese que Jesús no fue el primer muerto, ni el primer resucitado. Pero significa, según aquí Apocalipsis 1:5, Él es el primer muerto, el primogénito entre los muertos. Pero ya antes había muertos. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que es el primer entre los muertos? Bueno, significa que es el muerto más importante, el muerto mejor en categoría, el mejor entre todos los gremios de los muertos. ¿Por qué? Porque es Jesús el principio, el primero. Según las escrituras, ya vimos la primera raíz en la palabra primogénito en griego, que es proto. Vamos a ver la segunda raíz, que es tokos. Significa que Jesús es el jefe, el jerarca máximo de toda la creación. Dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso significa que está por encima de todo, que es el primero de todo, que es el jerarca, el jefe, el capataz. Eso es lo que significa el primogénito de la creación, que es el que manda en toda la creación. No es otra cosa nada más que eso. El jefe, el soberano Dios. Dice la Biblia en los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Es el primero de todo. Es el que va adelante de todo. Entonces, es lo que quiere decir la palabra primogénito. No es así como que fue creado. No, sino que es
el dueño de todo lo que existe, según nos habla Hebreos 1:3, y se sentó en las alturas, o sea, a gobernar por encima de toda la creación. Dice en otra parte en San Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Además de Jesús ser primogénito, aquí en San Juan 1:18 es unigénito. O sea, Jesús no es solamente primogénito, también es unigénito. Dice la Biblia que es el único. También dice que es el último. O sea, no solamente es el primero, no solamente es el único, sino también que es el último. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el último, el primero y el último. Él es el primero, el último, el alfa y la omega, lo último. Así que Él es el primero de toda la creación y es el último de toda la creación. Eso significa que Dios tiene dominio de todo. Él maneja todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. A Él no hay nada que se le escape por ser omnipotente, por ser omnipresente. Eso se llama ser primogénito de toda la creación, único de toda la creación, el más poderoso de toda la creación, el único poderoso de la creación. Dice la Biblia en Juan 1:4, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Si en Él estaba la vida, significa de que a Él nadie le dio vida, porque la vida surge de Jesús mismo. En Él estaba la vida. Dice Juan 2:19, destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Jesús mismo se resucitó. Él mismo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primero entre los muertos. Él es el muerto más grande en importancia. Eso es lo que significa la palabra primogénito. Prototokos. El primero de más grande, de más importancia, más sublime, y que está en las alturas. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y su salida desde el principio de los días de su creación. No dice de su creación, dice de su eternidad, porque Él no fue creado, Él es eterno, Él es Dios para siempre y por los siglos de los siglos. Hoy analizamos solamente una frase que ha sido un espectáculo de falsa doctrina en los testigos de Jehová, haciéndose ver que Jesús es un ser creado por Dios. Pero así como dicen que Jesús es un ser creado por Dios, dicen que también que el diablo era un ser creado y que era un gran arcángel de Dios. Pero así igual creen todas las iglesias cristianas en el mundo, de que el diablo fue un ser creado por Dios y que era la mano derecha de Dios, y dicen los adventistas que Él estaba en primer lugar que Jesús, pero por haber sido rebelde, entonces Jesús ocupó el tercer lugar. O sea, eso es una barbaridad lo que dicen las doctrinas nuestras, las doctrinas cristianas que están llenas de inmundicia doctrinal. En el siguiente programa veremos que el diablo nunca ha sido un querubín, como supuestamente muchos dicen en Ezequiel 28 que era un querubín, o en Isaías 14:12 que era una luminaria, era una aurora en el cielo y que cayó. Vamos a desmentir, según las escrituras, también esa teoría, como hoy desmentimos la teoría de que Jesús es el primer ser creado. Jesús es el primero en todo, es el único, como dice la Biblia, al único y sabio Dios. A Él sea la honra, la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Fabio Arguedas les saluda, los esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.